Era una tarde tranquila, de esas donde todo parecía engañosamente calmado. Bruno estaba sentado en el sofá, cambiando de canal en la tele sin pensar, pero su mente estaba muy lejos. Desde hacía meses notaba cambios en el comportamiento de su esposa, Laura, cambios que lo inquietaban como una comezón constante. Últimamente, ella salía más temprano al trabajo y llegaba mucho más tarde, siempre pegada al celular, con conversaciones en voz baja y sonrisas disimuladas que apenas intentaba ocultar. Cuando él le preguntaba, ella lo esquivaba diciendo que era solo trabajo o que estaba poniéndose al día con amigas, pero Bruno sabía que algo no estaba bien. Laura estaba en la habitación, preparando una maleta para un viaje de chicas del que hablaba desde hacía semanas. La sensación de incomodidad en el estómago de Bruno ya era imposible de ignorar. Se levantó, escuchando los sonidos suaves de ella moviéndose entre el armario y la maleta, con la cabeza llena de pensamientos. ¿Estás segura de que necesitas hacer este viaje?, preguntó Bruno, con la voz llena de preocupación mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Esa pregunta lo había estado molestando por días, pero no quería parecer paranoico. Sin embargo, ahora no podía guardársela más. Laura no levantó la vista de la maleta. Bruno, ya hablamos de esto. Necesito un tiempo fuera, respondió con tono seco, como si hubiera ensayado la frase. Para despejar la cabeza. Toda una semana, insistió Bruno, con la voz tensa. Nunca te habías ido así sin mí, no por tanto tiempo. Por fin, Laura lo miró, con los ojos fríos. Soy una mujer independiente, Bruno. No necesito tu permiso para irme de viaje con mis amigas. No eres mi jefe. Las palabras dolieron. Bruno sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó. Empezar otra pelea no resolvería nada, no ahora. Está bien, murmuró, dando un paso atrás. Solo ten cuidado, ¿sí? Laura puso los ojos en blanco y siguió empacando. Bruno quería creer que todo estaría bien, que sus miedos eran solo producto de su imaginación, pero mientras la veía ir y venir, algo llamó su atención y le hizo sentir un nudo en el pecho. En un rincón de la maleta, escondido bajo un montón de ropa, había un disfraz de policía sexy, con placa, esposas y sombrero. No era algo que llevarías a un simple viaje de amigas. ¿Qué demonios, Laura?, exclamó Bruno, con la voz llena de furia y incredulidad. El corazón le latía rápido mientras miraba el disfraz incriminatorio. ¿Por qué tienes eso? Laura levantó la vista, sorprendida por un momento, pero rápidamente se recuperó con una sonrisa arrogante. Esto, dijo, sacando el disfraz y mostrándolo como si no fuera nada. Es solo para divertirnos. Las chicas y yo vamos a hacer una pequeña fiesta. Ver eso hizo que la sangre de Bruno hirviera. Apretó los puños, temblando de una rabia que no sabía que podía sentir. Si das un paso fuera de esta casa con eso, gruñó, con la voz baja y peligrosa, te juro por Dios, Laura, que te rompo las piernas. Laura soltó una risa fría y burlona que le dio escalofríos a Bruno. Cállate, Bruno. No intentes controlarme. Ya te dije, soy una mujer independiente. Puedo hacer lo que quiera. Metió la mano en el armario y sacó un consolador enorme, agitándolo frente a su cara con una sonrisa cruel. Por cierto, mi amante ya me está esperando afuera. El mundo de Bruno se derrumbó en un instante. Cada duda, cada sospecha, se le vino encima con una claridad brutal. La traición era más de lo que podía soportar. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una furia cegadora que le quemaba las venas. Sin decir nada, Bruno salió furioso de la habitación, con el corazón latiéndole fuerte. Bajó las escaleras casi volando y abrió la puerta principal con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Y ahí estaba, el amante de Laura, apoyado despreocupadamente contra su coche, con un cigarrillo colgando de los labios como si no tuviera ninguna preocupación. Tú, rugió Bruno, con la voz llena de furia mientras cruzaba el césped en pocos pasos. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Bruno lo agarró por el cuello de la camisa, jalándolo hacia la casa con una fuerza que hizo que el cigarrillo cayera de su boca. Oye, qué demonios, balbuceó el hombre, luchando en el agarre de acero de Bruno, pero Bruno no escuchaba. Lo arrastró adentro,
cerrando la puerta de un golpe. En un movimiento rápido y brutal, lo empujó al suelo de la sala. Laura, al escuchar el alboroto, bajó corriendo las escaleras, con la cara llena de sorpresa. Bruno, ¿qué demonios haces? Pero Bruno no respondió. Su visión estaba nublada por la rabia, su mente era un torbellino de traición y dolor. No iba a dejar que se salieran con la suya, ni Laura ni ese tipo. Este era el momento en que todo cambiaba, y Bruno sabía que no había vuelta atrás. La casa resonaba con los sonidos de la pelea mientras Bruno desataba su furia. Tenía al hombre en el suelo, golpeándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Cada puñetazo era una liberación, una catarsis brutal del dolor y la traición que había estado acumulando durante meses. El hombre debajo de él jadeaba, intentando protegerse, pero la rabia de Bruno era imparable, una tormenta violenta sin fin a la vista. Los gritos de Laura llenaban el aire mientras corría para separar a Bruno de su amante, agarrándole los hombros en un intento desesperado por detenerlo. Bruno, por favor, para. Bruno se la quitó de encima con un gruñido, con los ojos encendidos de furia. ¿Crees que puedes venir a mi casa, acostarte con mi esposa y salirte con la tuya? Escupió, cada palabra llena de veneno. ¿Crees que te voy a dejar salir de aquí como si nada? El hombre apenas podía hablar, sus palabras salían en jadeos rotos. Por favor, no sabía, no. Cállate, rugió Bruno, conectando un puñetazo en la mandíbula del hombre con un sonido nauseabundo. La cabeza del hombre se torció hacia un lado, y se quedó callado, sin fuerzas para seguir peleando. Laura estaba llorando ahora, con la voz aguda y llena de pánico. Bruno, lo vas a matar, por favor, para. Bruno se detuvo, con el pecho subiendo y bajando mientras miraba al hombre tirado en el suelo, con la cara llena de sangre. Pero la escena no le trajo ninguna satisfacción. No era suficiente. Esto no era la venganza que había imaginado, la que realmente los haría pagar. Necesitaba algo más, algo que les hiciera sentir la profundidad de su dolor. Se giró hacia Laura, con los ojos fríos y sin rastro de calidez. ¿Crees que tienes el control, Laura? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias? Dijo con una voz baja, un calma peligrosa que hizo que a Laura se le helara la sangre. Laura retrocedió, con el miedo brillando en sus ojos mientras intentaba razonar con él. Bruno, no hagas algo de lo que te arrepientas. Por favor, podemos hablar de esto. Los labios de Bruno se curvaron en una sonrisa, pero no había nada amable en ella. Oh, no me voy a arrepentir de esto. Ni por un segundo. Agarró la muñeca de Laura, arrastrándola hacia la habitación donde estaba la maleta a medio hacer sobre la cama. Sin decir nada, sacó el disfraz de policía sexy de la maleta y se lo puso en las manos. Póntelo, ordenó, con la voz fría como el hielo. Laura lo miró con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Qué, estás loco? Bruno apretó más su agarre en la muñeca, con los ojos oscureciéndose. Póntelo, o te juro por Dios, Laura, que te vas a arrepentir. Las lágrimas corrían por la cara de Laura mientras se daba cuenta de que no había escapatoria. Nunca había visto a Bruno así, nunca imaginó que pudiera ser tan cruel. Con las manos temblorosas, lentamente desabrochó su blusa y se puso el disfraz. Apenas podía ver a través de las lágrimas mientras luchaba con los botones, con la mente llena de miedo y arrepentimiento. Se ajustó el cinturón, se puso el sombrero y finalmente miró a Bruno, con la voz rota en un susurro. Bruno, por favor. Pero la expresión de Bruno era indescifrable mientras la observaba. Cuando terminó, él señaló hacia la sala. Ve. Siéntate con tu amante. Espera a la policía. Los ojos de Laura se abrieron de horror. ¿La policía? ¿De qué estás hablando? Bruno no respondió. En cambio, caminó hacia el teléfono y marcó el número de emergencias, sin quitarle los ojos de encima a Laura mientras hablaba con el operador, con la voz tranquila y firme. Sí, quiero reportar un disturbio en mi casa. Mi esposa y su amante están aquí. Creo que querrán ver esto. Cuando colgó el teléfono, el silencio en la habitación era ensordecedor. Laura lo miró, con los ojos suplicantes. Bruno, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Solo no hagas esto.
pero Bruno ya no escuchaba. Estaba harto de las mentiras, la traición y el dolor. Pasó junto a Laura y el hombre golpeado en el suelo, dirigiéndose a la puerta. Agarró la maleta que había preparado antes, sabiendo que este momento llegaría, y se detuvo en el umbral. Me lo llevo todo, Laura, dijo fríamente, de espaldas a ella. El dinero, la casa, la herencia, todo. No te queda nada, y nunca me volverás a ver. Los sollozos de Laura llenaron la habitación mientras se desplomaba en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Había pensado que tenía el control, que podía hacer lo que quisiera y que Bruno siempre estaría ahí, siempre la perdonaría. Pero ahora se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Lo había perdido todo, y no había vuelta atrás. Cuando Bruno salió, ya podía escuchar el lejano sonido de las sirenas acercándose. No miró atrás mientras subía a su coche y se alejaba. La noche era oscura, el camino adelante se extendía hacia lo desconocido, pero por primera vez en meses, Bruno sintió una fría satisfacción a sentarse en él. Había hecho lo que necesitaba hacer. Había recuperado el control, y en el proceso, se aseguró de que Laura y su amante pagaran por su traición. La imagen de Laura, vestida con ese ridículo disfraz, intentando explicarse ante la policía, le sacó una sonrisa sombría. No se trataba solo de la venganza, se trataba de asegurarse de que ella nunca olvidara esa noche, que nunca olvidara lo que había hecho. Mientras las sirenas se desvanecían en la distancia detrás de él, Bruno siguió manejando. No sabía a dónde iba, y no le importaba. Solo sabía que era libre, libre de las mentiras, libre de la traición, y libre de la vida que una vez pensó que sería su futuro. Bruno no redujo la velocidad hasta que llegó al aeropuerto. El zumbido del motor del coche se apagó cuando cortó el encendido y salió. Caminó con decisión, sus pasos resonando en el estacionamiento casi vacío. Adentro, el aeropuerto estaba lleno de vida, un contraste total con el caos que había dejado atrás, pero Bruno no se permitió pensar en eso. Tenía un plan, y necesitaba ejecutarlo perfectamente. Se acercó al mostrador de boletos con calma, su mente repasando cada detalle de la última hora, la cara llena de lágrimas de Laura, los gemidos de dolor de su amante en el suelo de la sala, y la forma fría y metódica en que había empacado su maleta por última vez. Todo parecía un sueño, surrealista, pero vívidamente claro. Había sabido, incluso antes de confrontar a Laura, que algo estaba mal, y ahora sus sospechas se habían confirmado de la manera más brutal posible. Cuando fue su turno en el mostrador, Bruno entregó su pasaporte sin dudar. Boleto de ida, dijo, con la voz firme, al Caribe. A cualquier lugar tranquilo. La empleada lo miró, tal vez notando algo extraño, pero no hizo preguntas. Tras unos clics, le entregó el boleto. Su vuelo sale en 1 hora, le informó. Bruno asintió, tomando el boleto y alejándose del mostrador. Ya había arreglado todo, transferido fondos, cerrado cuentas, y no dejó cabos sueltos. Sabía que este día podía llegar, y estaba preparado. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, sintió una extraña calma apoderarse de él. Su vida, tal como la conocía, había terminado, pero de una manera extraña, esa Ariel Sashen le trajo paz. Pasó el control de seguridad y encontró su puerta. La sala de espera estaba casi vacía, con unos pocos viajeros cansados dispersos entre las filas de asientos. Bruno eligió un lugar junto a la ventana, mirando hacia la pista. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, mezclándose lentamente con la oscuridad mientras la noche se profundizaba. El peso de lo que había hecho debería haber sido abrumador, pero en cambio, todo lo que Bruno sentía era una sensación de cierre. Su matrimonio, alguna vez el centro de su mundo, se había ido, destrozado por la traición, pero en su lugar, había encontrado algo nuevo, una oportunidad para empezar de nuevo. Llamaron a abordar, y Bruno se unió a la fila, con la mente volviendo a los últimos momentos en la casa. Había salido sin mirar atrás, dejando a Laura enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ella había pensado que tenía el control, pero al final, fue Bruno quien tuvo la última palabra. Mientras se acomodaba en su asiento en el avión, Bruno miró por la ventana, observando la ciudad abajo mientras el avión despegaba.
Las luces se hacían más y más pequeñas hasta que desaparecieron por completo, tragadas por la noche. Sabía que habría repercusiones, preguntas, tal vez incluso investigaciones, pero eso era para otro momento, otra vida. Por ahora, era libre. El avión ascendió, y con él, los pensamientos de Bruno se alejaron del pasado. Su futuro era un lienzo en blanco, un lugar donde nadie conocía su nombre, y eso era exactamente lo que necesitaba. La turbulencia de su vida había terminado, y mientras volaba hacia el horizonte, todo lo que podía sentir era alivio. La isla recibió a Bruno con un calor que parecía casi irreal comparado con la vida fría y calculada que había dejado atrás. La villa que alquiló no era nada lujosa, pero estaba perfectamente ubicada en la playa, donde la arena dorada suave se encontraba con las aguas turquesas. Fue aquí, lejos del caos y la traición, donde Bruno comenzó la difícil tarea de reconstruir su vida. Cada mañana, Bruno despertaba con el ritmo suave de las olas. El sonido era como un bálsamo para su alma, limpiando la rabia residual que alguna vez lo había consumido. Sus días eran simples, estructurados casi como un ritual para evitar que su mente volviera a tiempos oscuros. Nadaba en el agua clara y fresca, sintiendo que el peso del pasado se desvanecía con cada brazada. El océano se convirtió en su confesionario, un lugar donde podía dejar sus pecados y salir, si no limpio, al menos más ligero. Por las tardes, Bruno solía caminar por la isla, descubriendo senderos escondidos que serpenteaban por bosques tropicales densos. Conoció a los lugareños, personas que habían vivido en la isla toda su vida y que lo recibieron con una calidez que no había sentido en años. No indagaban en su pasado ni hacían preguntas que no estaba listo para responder. Se conformaban con dejarlo ser, ofreciendo un saludo amistoso o una comida compartida, y a cambio, él encontraba consuelo en su compañía. Pasaba las noches tranquilas en el porche de su villa, con un libro en la mano y un vaso de ron a su lado. Los atardeceres allí eran espectaculares, el cielo ardía con colores que se fundían en el horizonte mientras el sol se hundía bajo el agua. Bruno se permitía un momento de reflexión. Los recuerdos de lo que había hecho, la venganza que había tomado, nunca estaban lejos de su mente, pero en esos momentos de paz, parecían de otra vida, una que estaba lentamente, dolorosamente, dejando atrás. Sin embargo, por más serena que fuera su nueva vida, el pasado tenía una manera de colarse cuando menos lo esperaba. A veces, en la noche, cuando el mundo estaba en silencio salvo por el suave sonido de las olas, Bruno se quedaba despierto, mirando el techo, y los recuerdos regresaban con una intensidad que le robaba el aliento. Podía ver la cara llena de lágrimas de Laura, escuchar las súplicas desesperadas de su amante, y sentir la fría satisfacción que se había asentado en su pecho mientras los veía sufrir. Era una satisfacción que ahora lo hacía estremecerse. La culpa, aunque atenuada por el tiempo y la distancia, seguía allí, acechando en los rincones de su mente. Lo carcomía, especialmente cuando veía parejas caminando de la mano por la playa, riendo, sin preocupaciones. Su felicidad era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, no, de lo que había destruido. Hubo un tiempo en que él y Laura habían sido así, antes de que las mentiras y la infidelidad los destrozaran. Esos recuerdos le apuñalaban el corazón, dejando un dolor persistente que se negaba a sanar. La música era otro desencadenante, trayendo recuerdos con una precisión cruel. Una canción sonaba en la radio, una melodía que él y Laura habían bailado alguna vez, y por un momento, era como si ella estuviera allí con él, con la cabeza apoyada en su hombro, su risa llenando el aire. Pero luego la realidad regresaba, y el dolor volvía, crudo y fresco, arrastrándolo a las profundidades del arrepentimiento. La vida de Bruno en la isla era pacífica, pero también era un recordatorio de que estaba escondiéndose, no viviendo. La isla era su santuario, sí, pero también una jaula, un lugar donde podía escapar pero no seguir adelante de verdad. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí para siempre, viviendo en un limbo, atormentado por los fantasmas de su pasado. La tranquilidad de la isla era un alivio temporal, no una solución permanente. Y así, después de 8 meses de aislamiento, Bruno tomó la decisión de regresar al continente. No fue una elección fácil.
La idea de dejar la seguridad de la isla lo llenaba de ansiedad, pero sabía que era necesario. No podía esconderse para siempre. Para empezar de nuevo de verdad, necesitaba enfrentar lo que había hecho y aceptarlo. Solo entonces podría esperar encontrar paz. Mientras empacaba sus cosas, Bruno echó un último vistazo a la villa, la playa y el océano que habían sido su refugio. La isla le había dado tiempo para sanar, pero ahora era momento de dar el siguiente paso. No sabía qué le esperaba en el continente, pero sabía una cosa con certeza: no podía seguir huyendo de su pasado. Era hora de enfrentarlo, de una vez por todas. El regreso de Bruno al continente se sintió como entrar en un sueño, un mundo que había seguido adelante sin él. Los lugares y sonidos familiares eran los mismos, pero todo se sentía diferente, distante, como si fuera un fantasma vagando por una vida pasada. Había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás caos y preguntas sin respuesta, pero con el tiempo, el mundo lo había olvidado, absorbido por nuevos escándalos e historias. Ya no era el hombre que alguna vez fue, esa persona se había quedado en la isla. Para evitar llamar la atención, Bruno adoptó una nueva identidad. Alquiló un departamento modesto en una parte tranquila de la ciudad, usando un nombre falso y pagando en efectivo para mantenerse invisible. La vida que una vez conoció se había ido, reemplazada por el anonimato que había elegido. Pero algo lo había traído de vuelta a la ciudad, tal vez una necesidad de cierre, o quizás un deseo subconsciente de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Uno de sus primeros destinos fue el viejo vecindario. Mientras pasaba en coche por la casa que alguna vez había sido su hogar, una ola de melancolía lo envolvió. La casa, antes vibrante y llena de vida, ahora lucía descuidada. El césped estaba descuidado, la pintura de las persianas desconchada, y un letrero de "se vende" descolorido estaba en el jardín, meciéndose con la brisa. Verla así hizo que Bruno sintiera un dolor agudo de arrepentimiento, pero lo enterró rápidamente. Esa vida había terminado, y no tenía sentido aferrarse a las ruinas. Incapaz de dormir una noche, Bruno comenzó a manejar por la ciudad, visitando lugares que guardaban recuerdos de su vida con Laura. Pasó por el restaurante donde habían tenido su primera cita, el parque donde habían hecho picnics en tardes soleadas, el hotel donde habían pasado su luna de miel. Cada parada traía una avalancha de recuerdos, algunos llenos de alegría, otros teñidos de amargura, pero todos estaban ensombrecidos por el conocimiento de cómo había terminado todo. Finalmente, llegó a un pequeño bar en las afueras de la ciudad, un lugar al que solía ir en sus días de juventud. El bar estaba tranquilo, con solo un puñado de clientes dispersos. Bruno pidió un whisky y se sentó en la barra, perdiéndose en sus pensamientos mientras tomaba su bebida. El alcohol lo calentaba, pero hacía poco para alejar el frío de sus recuerdos. Mientras tomaba un sorbo, un toque en el hombro lo sacó de sus pensamientos. Al girarse, se encontró cara a cara con alguien de su pasado, Tomás, un viejo amigo que no veía en años. «Bruno, ¿eres tú de verdad?», dijo Tomás, con la voz llena de incredulidad. Bruno forzó una sonrisa, asintiendo. «Sí, Tomás, soy yo. Ha pasado mucho tiempo». Tomás acercó un taburete a su lado, examinando la cara de Bruno con preocupación. «Te ves diferente, ¿qué te pasó, hombre?». Bruno soltó una risa seca. La vida pasó. Los dos hombres hablaron durante horas, recordando los viejos tiempos, compartiendo historias y risas. Pero Bruno podía sentir las preguntas no dichas en la mente de Tomás, preguntas sobre dónde había estado, qué había pasado con su matrimonio, y por qué había desaparecido tan de repente. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió seria. Tomás se inclinó, bajando la voz como si temiera que lo escucharan. «Bruno, hay algo que necesitas saber. Después de que te fuiste, las cosas se complicaron». El corazón de Bruno se apretó. ¿Complicaron cómo? Tomás dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Laura, no está bien. Después de que desapareciste, se derrumbó. La policía se involucró, hubo una investigación, pero no salió nada de eso. Perdió la casa, su trabajo, todo. Ha estado viviendo con su hermana, intentando reconstruir su vida». Una mezcla de emociones recorrió a Bruno: rabia, culpa, satisfacción.
Había querido que Laura sufriera, que sintiera el dolor de la traición como él lo había sentido, pero escuchar sobre su caída lo hizo todo demasiado real. No era la venganza abstracta que había imaginado, era la vida de una mujer en ruinas, una vida que alguna vez había amado. ¿Alguna vez piensas en contactarla, tal vez hacer las paces?, dijo Tomás con cautela, como si supiera que estaba pisando terreno peligroso. Bruno miró su vaso, observando el líquido ámbar girar. La idea de enfrentar a Laura, de lidiar con el desastre que ambos habían causado, lo llenaba de temor. No sé, Tomás. Solo, no sé si pueda. Tomás asintió, entendiendo el peso de las palabras de Bruno. No es fácil, hombre, pero tal vez es hora de empezar a sanar. Para los dos. Bruno no respondió. Sabía que Tomás tenía razón, pero el camino hacia la sanación parecía largo, oscuro e incierto. Mientras terminaba su bebida, la realidad de su regreso se asentó. Había vuelto no solo para enfrentar su pasado, sino para decidir qué tipo de futuro quería, y esa, quizás, era la decisión más difícil de todas. A pesar de todas sus dudas, Bruno se encontró parado frente a la casa de la hermana de Laura unos días después. Cada vez que había pasado por allí, había inventado excusas para seguir moviéndose, posponiendo la confrontación que sabía que era inevitable. Pero hoy era diferente. Hoy no podía evitarlo más. Necesitaba respuestas, cierre, algo que lo ayudara a entender todo. Su mano tembló ligeramente mientras tocaba la puerta. Los segundos se estiraron como si fueran horas, su corazón latiendo más fuerte con cada momento que pasaba. Luego, la puerta se abrió lentamente, revelando a Laura. Lucía diferente, mayor, su cara marcada por el cansancio del último año. La mujer vibrante y segura que alguna vez conoció ahora era una sombra de sí misma. Por un largo momento, solo se miraron, las palabras atrapadas detrás del peso de todo lo que no se había dicho. Finalmente, Laura rompió el silencio, con la voz suave y dudosa. «Bruno». «Laura», respondió él, con la voz áspera, llena de emociones que aún no había procesado. Laura se hizo a un lado, invitándolo a entrar en silencio. La casa era modesta, lejos del confort y la elegancia del hogar que alguna vez compartieron, pero era cálida y acogedora. Se dirigieron a la sala, sentándose en extremos opuestos del sofá, con el silencio entre ellos haciéndose más pesado. «Nunca pensé que te volvería a ver», dijo Laura finalmente, con la voz temblorosa mientras lo miraba. Había una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos, una vulnerabilidad que Bruno no había visto en ella antes. «No sabía si volvería», admitió Bruno, con la voz baja. «Pero tenía que verte. Tenía que entender por qué». Laura bajó la mirada a sus manos, que retorcía nerviosamente en su regazo. «No tengo una buena respuesta, Bruno. Fui egoísta. Quería más de lo que tenía, y no valoré lo que habíamos construido. Pensé que tenía todo bajo control, pero no era así. Cometí errores terribles, y lo arruiné todo». Mientras ella hablaba, Bruno sintió que la rabia que había cargado por tanto tiempo comenzaba a disolverse, dejando atrás una tristeza profunda y dolorosa. «Sé que no fui perfecto, Laura. También cometí mis errores, pero lo que hiciste, me destrozó». Las lágrimas llenaron los ojos de Laura, y las limpió rápidamente con el dorso de la mano. «Lo sé. Lo siento mucho, Bruno. Daría cualquier cosa por deshacer el dolor que te causé». Volvieron a caer en el silencio, ambos perdidos en los recuerdos de lo que fue y lo que se perdió. La habitación estaba llena del peso de su pasado compartido, la carga de la traición que los había separado. Finalmente, Laura habló, con la voz apenas audible. «¿Qué hacemos ahora? Solo seguimos caminos separados». Bruno suspiró, recostándose en los cojines gastados del sofá. «No sé, Laura. Vine buscando cierre, pero no estoy seguro de que eso sea algo que pueda encontrar. Ha pasado demasiado. Hay demasiado daño». Laura asintió, con una expresión de comprensión y tristeza. «Lo entiendo. No espero que me perdones, Bruno. Solo quiero que sepas cuánto lo siento de verdad». Se quedaron allí, el silencio entre ellos ya no tan opresivo, pero aún cargado del pasado. Por primera vez en mucho tiempo,
Bruno sintió una pequeña grieta en la pared de dolor y rabia que lo había rodeado desde aquel día fatídico. No era mucho, pero era algo, una apertura, una posibilidad. Necesito tiempo, dijo Bruno finalmente, con la voz firme. No sé si alguna vez podremos ser lo que éramos, pero tal vez podamos encontrar una manera de seguir adelante, aunque sea por separado. Laura logró una pequeña sonrisa triste, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. Me gustaría eso, Bruno. De verdad. Se quedaron sentados, ninguno listo para despedirse todavía, ambos sabiendo que esta conversación, esta confrontación, era un paso necesario hacia lo que viniera después. Por primera vez desde que todo se derrumbó, Bruno sintió un leve destello de esperanza. Quizás, con el tiempo, ambos podrían encontrar algo de paz. Los días que siguieron a su confrontación estuvieron marcados por pasos tentativos hacia la sanación. Bruno y Laura navegaban un terreno incómodo lleno de conversaciones que reabrían viejas heridas y recuerdos que removían emociones que ambos habían intentado enterrar. No estaban tratando de reconstruir lo que se perdió, sino de entender cómo vivir con las cicatrices. Al principio, sus interacciones eran tensas, el peso de su pasado compartido pesaba sobre cada palabra, cada mirada. Caminaban con cuidado, inseguros de qué decir, temiendo decir demasiado o muy poco. Pero la necesidad de encontrar alguna forma de resolución los mantenía comprometidos, incluso cuando dolía. Una tarde, se sentaron juntos en una banca en un parque tranquilo, donde los árboles se mecían suavemente con la brisa. Fue la primera vez en semanas que salían juntos, lejos de los confines de la casa de la hermana de Laura. Bruno rompió el silencio, con la voz firme pero reflexiva. No sé si alguna vez te perdonaré del todo, Laura. Lo que pasó, me cambió. Laura asintió, con los ojos en el suelo. Lo entiendo, Bruno. No espero perdón. Solo quiero que sepas que estoy intentando hacer las cosas bien, aunque no pueda arreglar lo que hice. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El último año había sido duro para ambos, y el camino hacia la sanación no era claro ni fácil. Pero había un reconocimiento mutuo de que necesitaban encontrar una manera de avanzar, incluso si eso significaba caminar por caminos separados. En las semanas siguientes, siguieron encontrándose, a veces para un café, a veces para un paseo en el parque. Las conversaciones gradualmente pasaron de los dolorosos recuerdos del pasado a temas más cotidianos, como Laura se estaba adaptando a su nuevo trabajo, el progreso que hacía en terapia, los planes de Bruno para el futuro. Estas pequeñas charlas no eran profundas, pero eran pasos hacia la normalidad, hacia un nuevo tipo de relación que ninguno había anticipado. Bruno descubrió que, con el tiempo, la rabia que alguna vez lo había consumido comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que aferrarse a ella solo lo mantenía encadenado al pasado, impidiéndole avanzar. Una noche, mientras estaba sentado en el porche de su nueva y modesta casa, miró el sol poniéndose y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No era una gran revelación, sino una aceptación tranquila de que lo que estaba hecho no podía deshacerse, y eso estaba bien. Había enfrentado a sus demonios, había hecho las paces, y ahora era momento de vivir de nuevo, libre de las sombras que alguna vez oscurecieron cada uno de sus pensamientos. Laura, también, estaba encontrando su propio camino. Las sesiones de terapia la estaban ayudando a desenredar el desastre que había hecho de su vida, y su nuevo trabajo le daba una sensación de estabilidad. Sabía que nunca podría deshacer completamente el daño que había causado, pero estaba comprometida a aprender de sus errores y convertirse en una mejor persona. Su relación, aunque lejos de lo que había sido, evolucionó en algo nuevo. No eran amigos en el sentido tradicional, pero compartían un respeto y entendimiento mutuo. Ambos habían pasado por un infierno y habían salido, no ilesos, sino más fuertes de maneras que no habían esperado. Ya no eran esposo y esposa, ya no eran enemigos, solo dos personas que habían sobrevivido y estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Y así, la vida siguió adelante. No era perfecta, y nunca lo sería, pero era suficiente. Bruno había encontrado una manera de dejar ir la amargura que alguna vez lo había consumido, y al hacerlo, descubrió la paz que había buscado por tanto tiempo.
mientras veía el sol hundirse bajo el horizonte, sabía que, finalmente, estaba listo para abrazar lo que viniera después.